Este es el país más grande del mundo en extensión, tiene 9 usos horarios. El primer fin de semana que vine tuve un viaje de negocios durante un fin de semana y cambiábamos de uso horario pues, frecuentemente, teníamos que adelantar el reloj 4 horas, teníamos que retrasar el reloj 2 horas en cada uno de los sitios. Yo creo que cuando la gente piensa en Rusia y piensa en Moscú, piensa siempre en la Plaza Roja. Bueno, ¿sabes que Plaza Roja en realidad no quiere decir roja de rojo, sino que viene de que en el antiguo ruso la misma palabra que hoy es rojo era bella. Entonces quiere decir plaza bella, plaza bonita. Se diferencian prácticamente en dos cosas que se notan bastante a la vista, que son sobre todo el físico. El físico no son típicos piel clarita, rubios, ojos azules, al revés, son de tez más oscura, son pelo oscuro y ojos oscuros también. Ellos no se preocupan si hablas bien o mal de Rusia, siempre y cuando lo hagas para afuera. Los que tienen problemas aquí y los que desaparecen son los que hablan mal de Rusia de puertas para adentro. Es uno de los lugares más peligrosos para ser periodista, donde todos los años mueren periodistas, asesinados o desaparecen. Hay mucho contraste, como podéis ver, entre gente que tiene o que ha hecho mucho dinero y gente que sigue viviendo pues como en la época de la Unión Soviética. Y la gente que tiene dinero le gusta exhibirlo, le gusta mostrarlo, es ostentación, le gusta que se vea que le ha ido bien. Estamos en la Plaza Roja de Moscú y sí, lo han adivinado, esta semana Aragoneses por el Mundo viaja hasta Rusia, el país más grande del planeta. Tan extenso que necesita 9 usos horarios distintos. Pero no se preocupen que no nos vamos a liar con los relojes, porque vamos a visitar Moscú, San Petersburgo y Kazán, las 3 principales ciudades del país que, por cierto, usan la misma hora. Pónganse cómodos porque en los próximos minutos vamos a conocer la fascinante historia de este país, sus tradiciones, pero sobre todo cómo viven los aragoneses en Rusia. ¡Comenzamos!